Buenas tardes. Le damos la bienvenida a la cuarta mesa de estudiantes de nuestro coloquio, la cual se inserta en el marco de la historia de género. Mi nombre es Isaí Gálvez y seré su moderadora en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde María Fátima Dávila Córdoba y Angie Daniela Ortega Rey. Los comentarios estarán a cargo de la doctora Magali Alegre Henderson y Grecia Calderón. María Fátima Dávila Córdoba es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entre los años 2017 y 2018 viajó a España para realizar un máster en estudios americanos en la Universidad de Sevilla. En la actualidad se encuentra elaborando en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha desempeñado la docencia universitaria como jefe de práctica en la Universidad Nacional Federico Villarreal entre el 2011 y el 2017, así como docente en la Universidad Científica del Sur para el programa Beca 18 en 2016. Ha realizado una publicación en la revista Tipshe de la Universidad Nacional Federico Villarreal, titulada Cofradías de Negros Bozales en los años 1650 y 1671. Angie Daniela Ortega Rey es estudiante de último nivel de la Maestría de Historia de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Filósofa egresada de la Universidad Industrial de Santander en 2015 y actualmente candidata a magíster en Historia de la misma institución académica. Investigadora del Grupo de Investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas, categoría A1 en Colciencias, avalado por la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Industrial de Santander, con intereses investigativos en la línea de la historia de las mujeres, literatura femenina, estudios de género, historia de la literatura colombiana, historia y literatura e historia y filosofía. Hoy tendremos dos ponencias: el papel y la participación de las mayoralas y mayordomos en el inicio y continuidad de la Cofradía de San Antón entre 1601 y 1671 por María Fátima Dávila, y entre lo estético y lo político, la representación de la mujer colombiana durante la década de 1960 por Angie Ortega Rey. A continuación, daremos inicio a las ponencias de esta tarde, recordándole a cada expositora que cuenta con un tiempo de 15 minutos. Comenzamos con María Fátima Dávila. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Antes de iniciar con la ponencia, quiero agradecer a los organizadores del coloquio por permitirme estar aquí presente compartiendo en esta mesa mi propuesta de investigación. Bien, voy a proceder ahora a dar el título. Como bien ya se explicó, es el papel y la participación de las mayoralas y mayordomos en el inicio y continuidad de la Cofradía de San Antón o San Antonio Abad, de 1601 a 1671, en Lima. Bien, esta cofradía estuvo ubicada, perteneció a la parroquia de San Marcelo. Como bien podemos apreciar, este es un plano del siglo XVII. El punto amarillo indica que la iglesia, la parroquia de San Marcelo, estuvo ubicada a las afueras de lo que era la ciudad de Lima. Esta es en la actualidad la portada de la parroquia, de la iglesia. Hoy corresponde al centro histórico propiamente. Bien, antes de proceder a explicar sobre las cofradías propiamente y la función de las mayoralas, ¿no?, así como de los mayordomos, creo que es importante tener una idea de quién fue este santo, San Antón o San Antonio Abad. En un inicio yo tenía algunas dudas, precisamente porque no sabía si se trataba de un mismo personaje o eran dos personajes distintos. Sin embargo, pude también consultar a algunas personas, en este caso investigadores, que han desarrollado sobre este tema, y pudieron de una u otra forma
digamos, ayudarme a poder contestar esa duda, ¿no? Y entre esas dudas, esa inquietud, necesité también viajar al Cusco, en este caso al Archivo Arzobispal del Cusco, y bueno, ahí pude, aparte del personal que fue de mucha ayuda, pude contactar con algunos investigadores como el padre Ernesto Cucho y el profesor e investigador independiente Eduardo Luza, que me brindaron información y precisamente uno de estos libros para poder consultar, el cual indica una biografía de San Antón, o San Antonio Abad, eh, que me parece importante algunos puntos nada más para poder, ¿no?, desarrollar mi trabajo. Por ejemplo, dónde nació este santo, que fue un santo que nació en Egipto, en África, cerca del año 235 después de Cristo, y vivió hasta los 105 años. Pero entre las características, por ejemplo, me pareció importante una descripción que hacen del santo en cuanto a su aspecto físico y también en cuanto a su santidad propiamente, a su persona, ¿no? Y algo más, que por eso lo he compartido aquí, es respecto al nombre. Es decir, en una de las anécdotas que se cuenta en la biografía, precisamente explican que el santo se encontraba en Oriente con sus religiosos, y antes de dirigirse a Occidente o Cataluña, los religiosos le dicen, bueno, que en vez de Antonio lo van a llamar Antonino. Entonces él dice que él quería llamarse Antón. Quería llamarse Antón porque consideraba que era mucho más diminutivo que Antonino y muy propio de un niño, ¿no? Esto me pareció importante para poder también consolidar que se trataba de un mismo santo, simplemente cambia la denominación. Bien, esta imagen que también les comparto a continuación, eso también llamó mucho mi inquietud y creo que se complementa con parte de la descripción que hacen en este libro, del libro de la Biblioteca de Cataluña de 1760, que por cierto está digitalizado desde el 2009, en cuanto a la descripción del santo propiamente, y también a partir de lo que pude encontrar buscando información en cuanto a libros digitales o en cuanto a artículos digitales, pude toparme con este libro publicado, que está digitalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el libro de Torre Tagle, que precisamente en la página 60 y 61 muestran esta imagen y hacen una descripción del santo, y también me dieron algunas pistas para poder viajar al Cusco. En ese sentido, viajé al Archivo Arzobispal del Cusco para ver si podía encontrar algún tipo de información también que me pueda ser útil para complementar lo que yo ya había encontrado en el Archivo Arzobispal de Lima, ¿bien?, sobre esta cofradía. Y bueno, lo que pude encontrar corresponde al siglo XIX, 1805, pero en cuanto a la descripción, por ejemplo, de la indumentaria o de la imagen del santo, sí me pareció interesante, porque estas características, esta información que he encontrado aquí, no la he encontrado en el Archivo Arzobispal de Lima, ¿no? A lo mucho, en cuanto a la descripción de la imagen del santo, lo que pude encontrar es respecto a una diadema de plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablan, por ejemplo, en el inventario que se hace en este año, hablan de un forro de guión, una bandera de guión sin forro, es decir, como un estandarte. Hablan de un manto de terciopelo negro con encaje, plata, hábito, y además de eso, lo que me pareció también interesante es que esa cofradía tenía posesión de unas chacras para sembrar maíz y trigo, ¿no? Entonces, esto me sirvió para poder también complementar información respecto a lo que había encontrado yo ya revisando los documentos del Archivo Arzobispal. Bien, esto también llamó mi atención para poder yo ir profundizando un poco más la investigación, y lo que pude encontrar es que se trataba de una cofradía mixta, ¿no? Eso, no solamente eso es lo que a mí me interesó, sino ver la presencia de mujeres, ¿no?, interactuando con hombres en el papel de mayoralas, ¿no? Estas mujeres y hombres percibidos como morenos y mulatos, o morenas y mulatas, ¿no? Eso también llamó mi atención porque se trataba propiamente de la población negra, las mujeres como miembros activos de la cofradía, ¿no?, compartiendo el mismo espacio físico y sagrado con los otros integrantes, en este caso hombres, desempeñando el cargo de mayoralas y de mayordomos, respectivamente. El término de mayoralas a mí me parece rescatarlo, porque no hablan de mayordomas, sino precisamente utilizan el término de mayoralas y mayordomos para el caso de hombres. No es un término que a mí se me esté ocurriendo, sino que es así como está descrito en los documentos del archivo. La participación de estas mujeres morenas y mulatas fue reconocida y aceptada no solo por la autoridad religiosa, sino también por los miembros de la cofradía, reconocidas tanto como cofrades, como hermanas y como mayoralas propiamente.
Bien, en cuanto a la definición de cofradía, que creo es importante también no pasar por alto, buscando también información pude toparme con esta publicación del archivo Pares, que rescatan la definición de cofradías a partir del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, las cofradías como una congregación o hermandad que forman algunos devotos con autorización competente para ejercitarse en obras de piedad. Esta definición la complementé precisamente con lo que pude encontrar de otros investigadores que ya tratan precisamente el tema de la población negra, que son Jean-Pierre Tardieu, que también da una definición de lo que son las cofradías, y por otro lado José Antonio del Busto. La definición de José Antonio del Busto creo que se acerca un poco más a la primera definición general de cofradías. Para José Antonio del Busto, él considera que las cofradías eran una hermandad o corporación de tipo religioso que formaban los negros devotos con la autorización competente de la curia para ejercitarse en obras de piedad, servicio mutuo y sana diversión. Bien, por otro lado, debido a que vamos a tratar tanto de personajes, en este caso hombres y mujeres, mayoralas, mayordomos, es necesario pues tener también una idea de lo que se entiende por género. Para este punto he decidido utilizar la definición que da Joan Scott, el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género a la vez como una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. A partir de esto y a partir de los casos que he podido encontrar en los documentos del archivo arzobispal, he podido percibir que se trató de una relación conflictiva entre mayoralas y mayordomos, pero no necesariamente por el hecho de que sean hombres y mujeres, por el hecho de que una mujer sea la que esté desempeñando el cargo de mayoralas, sino que esta relación de conflictos, estas acusaciones que van a haber entre ellos, va a ser precisamente relacionado por un comportamiento inmoral o un comportamiento inadecuado de aquellas personas que estaban ejerciendo el cargo como mayordomos, ¿no? Más adelante voy a proceder a explicar este punto. Otro de lo que me parece también importante rescatar es el conocimiento de las leyes, ¿no?, eclesiásticas, tanto de parte de los mayoralas, como de los mayordomos, como de los cofrades en sí, utilizar estas leyes para poder expresar sus acusaciones o también para defenderse en el momento que eran acusados entre ellos, ¿no? Y hasta el punto de saber qué podían solicitar, ¿no? Primero, que sabían que podían, si manifestaban alguna queja, sabía que podían sustentarla con testigos o con pruebas, por ejemplo, materiales como los libros de las constituciones de las cofradías, ¿no? Y a la vez solicitar, por ejemplo, la expulsión de algún miembro de la cofradía o la excomunión propiamente, ¿no? Lo que significaba, en términos más actuales, la muerte social para el personaje. Bien, lo que entendemos por morenos. Aquí también quiero hacer un alto en cuanto a este término. Si bien en el primer momento cuando estuve revisando los documentos, digamos que esta categoría la estaba pasando por alto, ¿no? Yo creo que sí es muy importante, y por eso al momento que consulté a Karen Graubart, y la propuesta que ella da creo que se acopla perfectamente con lo que pude yo percibir en los documentos de la Cofradía de San Antón del Archivo Arzobispal, ¿no? Precisamente porque no utilizan el término negro, utilizan el término moreno o morena, utilizan el término mulata o mulato, ¿no?, para especificar, y precisamente si se trataba, digamos, que algunos de estos sujetos eran libre o esclavo, también hacen el énfasis en ello. Pero, por ejemplo, para denominar a un esclavo no utilizan el término negro esclavo, sino simplemente, como pongo más abajo, en el caso de la mayorala Juana de Maridueñas, quien es descrita primero como esclava de un canónigo de Huamanga, ¿no? Juana de Maridueñas, esclava de un canónigo de Huamanga, y posteriormente ella misma se reconoce, es decir, pasado un tiempo, ya como morena libre. Entonces, de aquí rescato lo que Karen Graubart dice, ¿no? Que el término, digamos, ese cambio de lenguaje, el uso del término morena o moreno, para poder diferenciarse de aquellos sujetos que todavía no habían adquirido la libertad y que seguían siendo esclavos, ¿no? Entonces eso me pareció importante destacar, y precisamente se complementa con lo que pude yo encontrar en el archivo. Bien, en cuanto a las funciones de las mayoralas, lo cual también
me pareció importante el momento en que consulté, y por eso llamó mi atención desarrollar esta investigación, que claro está, todavía hay mucho por desarrollar. Las funciones, cumplían las mismas funciones que los hombres, que los mayordomos, ¿no? Recolectaban limosnas, haciendo uso de la calle como el espacio propicio para este tipo de mujeres, la compra de la cera, por ejemplo, como el material necesario para la cofradía, ¿no? Para poder llevar a cabo esa veneración al santo, propiamente a la imagen, en los funerales también, porque van a ser parte de las actividades que ellos también realizan. Más adelante hay también un caso, encontré un caso respecto a este punto. Administrar el ingreso monetario precisamente de la recolección de las limosnas que las hacían en las calles, cuidar y mantener limpio el espacio de la cofradía, evitando que se destruya. Eso también va a ser, hay casos en donde se dan que los conflictos se van a dar precisamente por eso, y el reconocimiento de parte de las cofrades o de las hermanas, el reconocer la autoridad de otra mujer, ¿no? En este caso de una mayorala, no solo como mayorala, sino también muchas veces se describen como fundadoras, fundadora y mayorala, lo cual ya era importante, ¿no? Para ellos, les daba un reconocimiento. En este ejemplo, ¿no? En cuanto al reconocimiento propiamente enfatizar, porque a partir de este ejemplo he podido también tener algunas ideas que me parecen necesarias compartirlas, ¿no? El caso, por ejemplo, de otra mayorala, llamada también Leonor de Figueroa, quien ella reconoció y describió como fundadora y cofradía de San Antón. Y en ese sentido, las hermanas, por ejemplo, en este caso quiero de repente tardar un poquito, las hermanas de la cofradía, si bien ella en ese momento no era mayorala, se dirigen a ella para acusar a aquellos mayordomos que estaban ejerciendo en ese momento el cargo de mayordomos. No se dirigen directamente a los mayordomos, sino se dirigen a Leonor de Figueroa, ¿no? Y a manifestarle que estos mayordomos estaban gastando la plata de las limosnas en banquetes, juegos, trampas, ¿no? Y diciendo, argumentando que se irían a otra cofradía, o de lo contrario no darían ya más la limosna. Entonces esto me parece importante porque, primero, el reconocimiento a una mujer, en este caso a la mayorala. Lo que también quiero rescatar es que en los casos que he podido encontrar, las mujeres se unen entre ellas. Se unen, pero no para acusarse. No he visto acusaciones entre mayoralas o entre hermanas y mayoralas, sino las mayoralas o las hermanas se unen para acusar a otros mayordomos. Y en algunos casos también un grupo de mayordomos que también se consideran mayordomos y fundadores se unen con estas mayoralas para acusar a otros mayordomos que no están cumpliendo con sus funciones, ¿no? Y que se están gastando el dinero de las limosnas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el hecho de que un grupo de cofrades se retiren, se vayan a otra cofradía o ya no den limosnas, pues eso es suficiente para que la cofradía ya no continúe, ¿no? Entonces, y desaparezca. Entonces, el hecho de que hayan miembros y de que estos miembros contribuyan de una u otra forma es importante para la continuidad del culto y la continuidad de la asociación. ¿Bien? Entonces, la cofradía de San Antón, lo que puedo también en este caso compartir como un ejemplo de vínculo y también como un ejemplo de distanciamiento entre sus miembros. Vínculo entre aquellos que se unen y se distancian simplemente no por el hecho de que eran hombres o mujeres, sino por el hecho de que no estaban cumpliendo con la función, ¿no? Que para el contexto de la época, pues el comportamiento adecuado, inadecuado, moral e inmoral es importante, ¿no? Entonces, y el reconocimiento que se les da a las mayoralas, no solamente por los cofrades, sino también por la autoridad eclesiástica, el hecho de que cumplan esas funciones. Y la duración, y con esto, pues, para ya concluir, lo que me permite determinar la duración de la cofradía, 70 años de duración de la cofradía. Pues sí, no también porque a mí se me esté ocurriendo, sino porque son el tiempo que he encontrado en cuanto a los documentos de 1601 hasta 1671, con lo cual puedo decir que se trató de una existencia relativamente transitoria en comparación a otras cofradías, por ejemplo, como el caso de la hermandad que hasta el día de hoy sigue vigente del Señor de los Milagros y que también se inició en el siglo XVII, pero que continúa, ¿no? Si bien ese no es el caso, se puede comparar de una u otra manera. Una frágil estabilidad económica de la cofradía en sí también, porque quienes pertenecían a la cofradía, en este caso morenos y mulatos, pues también reflejaban esa fragilidad. La confrontación y el distanciamiento entre algunas mayoralas y mayordomos también, digamos que contribuyó a que quizás esta cofradía pues no perdure más en el tiempo, y precisamente por los factores económicos, ¿no? En el incumplimiento de parte de algunos mayordomos que como autoridad
quizás no cumplían con sus funciones, ¿no? Entonces, con eso, pues, podría ya concluir lo que es esta propuesta de trabajo, que espero cumpla las expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fátima. A continuación, continuaremos con Angie. Le recordamos que tiene 20 minutos. Gracias. Ok, voy a compartirles acá mi presentación. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por haber aceptado mi propuesta nuevamente. El año pasado estuve aquí también. Y bueno, lo primero que quiero decir es que esta ponencia identifica algunos acontecimientos coyunturales que incidieron sobre el panorama social vinculado a la representación de la mujer durante el proceso de modernización colombiano durante la década de los 60. En este sentido, pues, es posible afirmar que la década de los 60 redefinió desde múltiples perspectivas la concepción del mundo moderno. No solo porque a partir de ese momento se abrió la puerta a una serie de cambios que empezaron a configurar la sociedad, sino porque los mismos sujetos que lo propiciaron también entraron en un proceso de transformación en que nuevos hábitos, ideas, formas de consumo y prácticas sociales se arraigaron a toda una generación e impactaron en el devenir de las sociedades. En medio de este acontecer, la vida social y política se vio alterada por las revoluciones juveniles, los movimientos sociales, las protestas y un ambiente de inconformidad generalizada que, además de agitar el campo sociopolítico, se introdujo en el mundo cultural por medio del arte, la literatura, la moda, el cine y la música, elementos que tomaron parte de un movimiento en pro de una utopía libertaria de igualdad y rechazo a todo tipo de autoritarismo, a través de una contundente estética que exaltó la sexualidad de las drogas y la juventud. Durante esta década a nivel internacional ocurrieron muchísimos eventos importantes, entre ellos el alunizaje del Apolo 11, el Mayo francés, la primavera de Praga, la creación de armas nucleares, la llamada revolución en China y un sinnúmero de asesinatos de líderes políticos. Todo esto generó un ambiente totalmente renovado en la mayoría de los países del mundo. Por ello, en contraste, la liberación sexual, la moda y la música se posicionaron como factores emblemáticos de la cultura juvenil, pues esta cultura emergió con el deseo de dejar de lado los viejos conflictos que habían heredado sus padres y empezar a crear un mundo diferente. Las mujeres empezaron a utilizar minifaldas y los hombres a pantalones ajustados. También los festivales de música empezaron a tomar protagonismo y la ropa totalmente vistosa. La representación femenina por excelencia pasó a estar reflejada en las figuras más jóvenes de la farándula, como Twiggy, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor. Todas estas mujeres posicionaron como un ideal de feminidad o de belleza. Entre los hombres, los Beatles marcaban la pauta en cuestión de moda y estrellas de cine como Marlon Brando y James Dean se mostraron como el arquetipo de la masculinidad moderna. En Latinoamérica, el panorama no distó mucho de este panorama internacional debido a que durante este periodo el consumo de expresiones culturales importadas del primer mundo entre los jóvenes aumentó, lo que trajo consigo el inicio de una revolución en contra de todos los cánones imperantes, de la mano de la utopía libertaria que sacudía al mundo. En Colombia, esta concepción y otras fueron aclamadas por buena parte de la juventud como principios orientadores para la acción política, lo que dio paso a la expansión de ideas marxistas entre miembros de la comunidad universitaria. Además de esto, la lucha geopolítica entre el buen vecino norteamericano y la latente amenaza comunista ejercieron presión en el nacimiento de buena parte de los grupos guerrilleros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y pues su paulatino crecimiento en décadas siguientes. De acuerdo con esto, pues es posible constatar que en Colombia los efectos de esta revolución se sintieron principalmente en las ciudades. Los procesos que impactaron al mundo penetraron en la cotidianidad de los colombianos a través principalmente pues, de la prensa.
Noticias Rosas, desde Noticias Rosas como el matrimonio de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis, las protestas estudiantiles, los trasplantes de órganos, la carrera espacial y la guerra con Vietnam estuvieron reflejadas en toda la prensa durante este periodo. Por supuesto, estos como hechos noticiosos afectaron principalmente a los habitantes de los centros urbanos, a los estudiantes, a los profesores universitarios, a los lectores y pues en general como a la población que más tenía cercanía con este tipo de información. Bueno, además de que todo eso estaba pasando en el mundo, el fenómeno de la modernización empezó a impactar bastante entre los colombianos. Empezaron a ingresar nuevas formas de moda, nuevas formas de consumo, incluso pues el consumo de drogas se disparó impresionantemente, lo que hizo que el gobierno pues tuviera que empezar a rebatir este tipo de situaciones. En el ambiente político cabe resaltar que desde el inicio de la década la implantación de un acuerdo político entre liberales y conservadores hizo que la política se quedara un poco estancada con el acuerdo del Frente Nacional, que estaba dirigido a poner fin a la dictadura de Rojas Pinilla y empezar una democracia. Por esta razón, desde los inicios del Frente Nacional, casi hasta la década de los 70, las mujeres más allá del matrimonio o la maternidad. No obstante, también es necesario señalar que esta vinculación a la esfera civil y política se introdujo sin cambios sustanciales en las actividades que los hombres designaban a las mujeres en el ámbito de la política. Si bien durante este periodo algunas mujeres lograron ingresar como miembros de los partidos tradicionales colombianos, también es posible constatar que desarrollaron actividades mucho menos visibles que los hombres. Por lo general se les ponía al frente de comités para atraer votantes femeninas o como parte de la política comunitaria. Por otro lado, las mujeres también se dedicaron a la acción cívico-política, desarrollada alrededor de asociaciones como la Unión de Ciudadanas de Colombia y la Unión de Mujeres Demócratas, organizaciones que propugnaban por la capacitación de mujeres para su participación dentro del proceso de estabilización económica, social y cultural. Los sectores medios y altos se vincularon a acciones de asistencia social, institucionalizando la figura del voluntariado femenino como forma de combatir la violencia, mientras que las mujeres de escasos recursos participaban de estos programas conformando organizaciones de carácter popular. En medio de todo este ambiente de inclusión, el tema sobre la igualdad femenina salió a la luz y se empezaron a crear nuevos debates porque las mujeres ya podían votar, pero no estaban totalmente incorporadas como al aparato político nacional. Desde el punto de la igualdad jurídica. Sin embargo, pues el reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres no tendría lugar durante este periodo debido a que se seguía observando a la mujer más como una parte, más se le seguía observando más como desde su posición como madre y como parte del andamiaje más de la parte privada. Bueno, a partir de esto, pues también vale la pena resaltar el hecho de que durante este periodo se intentó legislar a favor de causas femeninas como la anticoncepción, sobre la paternidad responsable, ya que en este momento pues los hombres no estaban obligados a responder, digamos, por sus hijos. Y a pesar de que pues la iglesia truncó muchísimo este proceso
muchas mujeres empezaron a planificar durante este periodo y pues ya las tasas de fecundidad pasaron de 7 hijos en 1964 a 4.6 hijos en el 73. Además de esto, pues sobre el tema del cuerpo femenino, también sobresale el hecho que un cierto tipo de libertad empezó a imponerse en el vestir, de la mano de la moda que llegaba al país por medio de revistas, del cine, sobre todo la moda francesa, que fue bien recibida entre las mujeres colombianas. Aunque el referente ya no era Chanel, sino Brigitte Bardot o Elizabeth Taylor, la minifalda se posicionó como la prenda más revolucionaria de la década. Popularizada por la diseñadora de modas Mary Quant y la modelo Twiggy, la minifalda se convirtió en el símbolo de la liberación femenina y junto con la píldora anticonceptiva contribuyeron a dejar de lado los estereotipos de la mujer solo como ama de casa, esposa y madre. Si bien es posible que la revolución de la minifalda no haya llegado a un amplio sector colombiano, para los diarios sí estimularon las ideas en torno a la moda y la oportunidad de decidir sobre el propio cuerpo. Ya en contraste con todo este ambiente de liberación, se puede encontrar que la discriminación y digamos que los feminicidios contra la mujer eran constantes en la sociedad, habían bastantes víctimas, pues que a diario se encontraban. Sobresale como unos casos que yo tomé que me parecieron bastante llamativos en la prensa, y fue que en Caldas una mujer fue despedazada a machete por su esposo a causa de un presunto amorío con un vecino. Pese a que el hombre fue detenido y llevado ante un tribunal, su acto fue amparado por las autoridades debido a que determinaron que había incurrido en el incumplimiento, que la mujer había incumplido con su deber de madre y esposa al decidir tener una relación con otro hombre. Otro asesinato que generó bastante atención en la prensa fue el caso de una mujer al que apodaron la embarrilada, debido a que su cadáver se encontró con signos de estrangulamiento dentro de un barril lleno de agua. Al parecer, el asesino, quien era su pareja sentimental, además de maltratarla a ella y a sus hijos, intentó abusar de su hija, lo que desencadenó la separación de la pareja y la instauración de una denuncia. Días después, el hombre empezó a perseguir a la familia, la cual tuvo que mudarse en varias ocasiones hasta que finalmente pues logró cobrar su venganza. Este tipo como de noticias era bastante común durante este periodo, y pues en mi trabajo hice una recopilación de todos estos feminicidios y analicé cómo contrasta todo eso con el clima de liberación que se vivía. Y ya pues, para finalizar, las conclusiones a las que llegué fue que se puede decir que en la década del 60, la representación de la mujer tuvo el cambio más trascendental comparado con décadas anteriores. Por un lado, los nuevos patrones de comportamiento adoptados por un creciente número de mujeres jóvenes que ya no se apegaban a los valores impuestos por la tradición religiosa con respaldo del Estado, empezaron a emerger de la mano de un pensamiento mucho más secularizado que pudo notarse sobre todo en el ámbito urbano, donde la diversión, el esparcimiento y el ocio adquirieron mayor relevancia para las jóvenes influidas de cierta forma por los cambios culturales que se estaban presentando en el mundo. Por otro, la multiplicidad de procesos organizativos que surgieron a raíz de la concesión del derecho al voto puso en evidencia los diversos intereses de las mujeres, quienes no solo trabajaron para resguardar los valores del hogar y la familia, sino que enfocaron sus esfuerzos en mejorar las condiciones sociales de la población más vulnerable. Con esto se consolidó la imagen de la mujer como agente de cambio y desarrollo social, pues así como algunas se unieron al propósito de crear un clima de paz, otras se vincularon al mundo del trabajo, en fábricas, industrias, oficinas, se educaron en las universidades y participaron en el mundo de los negocios, así como en la política tradicional. Aunque resulta imposible negar que las actividades femeninas al interior de la política reprodujeron algunas condiciones de subordinación, también es posible afirmar que esta incursión logró modernizar las formas de relación política. Y lo cierto es que a partir de la obtención del voto y las iniciativas por legislar a favor de la igualdad jurídica, las mujeres empezaron a tomar conciencia política y empezaron a reclamar un lugar propio dentro de la esfera pública nacional. No se debe olvidar que la concepción de sujetos de derecho
que obtuvieron en estos años también contribuyó a que fuesen adquiriendo un sentido de independencia, lo que acentuó las posibilidades de cambiar sus horizontes económicos y su ambiente pues, cultural. De este modo, las mujeres se erigieron como protagonistas de una política comunitaria, por medio de la cual el Estado las vinculó como sujetos de desarrollo de las comunidades, postergando así su participación política en el sentido de ser protagonistas. Desde lo estético, la mujer recatada y elegante, con vestidos ceñidos a la cintura y las faldas por debajo de la rodilla, como se había visto en la década de los 50, cambió drásticamente, pues la naturalidad en el maquillaje y la simplicidad en el vestir dejaron de ser tendencia. En su lugar, lo ornamental y lo excéntrico empezó a imponerse tanto para la ropa como para el maquillaje. La figura de la mujer delgada y andrógina al estilo de modelos como Twiggy, quien además era de origen proletario, se popularizó desde la mitad de la década de los 60 de la mano del uso de la minifalda. Asimismo, junto con el interés que ocasionó todo lo relacionado con la carrera espacial y la llegada del hombre a la luna, la moda futurista tomó gran fuerza. Por último, los espacios del accionar femenino también se ampliaron, debido a que ya las labores domésticas quedaron reducidas pues en una manera considerable y las mujeres pudieron asistir a las universidades, explorar el sector laboral y además un ambiente cultural donde ya no era una rareza encontrar mujeres artistas o mujeres escritoras. Gracias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias a ambas expositoras. Pasaremos ahora a escuchar los comentarios de la doctora Magalia Alegre Henderson y la estudiante Grecia Calderón. La doctora Magalia Alegre es doctora y magíster en Historia Latinoamericana por Stony Brook University, docente del Departamento de Humanidades en la sección Historia y gestora del doctorado en Historia. Especializada en género, historia de la sexualidad e historia de las mujeres, es investigadora del proyecto europeo Failure, Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th Century to 19. Desde la gestión académica, tiene una amplia experiencia en gestión y desarrollo institucional universitario, en particular en la identificación, formulación de proyectos y gestión de fondos para la investigación. En iniciativas de igualdad ha sido subdirectora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en IES, coordinadora general accesitaria de EMULIES y miembro de la red europea Alpha 3 Equality, instituciones de enseñanza. Este año publicó su artículo Vestida de libertad, mujeres en traje militar durante la República Temprana, en el libro editado por la doctora Claudia Rosas, Mujeres de Armas Tomar. Grecia Calderón es estudiante de Historia PUC, coordinadora del 30 Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia PUC. Participó del aula itinerante 2019 Mujeres y Género en la Historia del Perú, siglos XVI a XVIII. Sus intereses oscilan entre la historia social, historia local, historia reciente, memoria, historia de género, entre otros. Actualmente viene realizando un trabajo territorial colectivo en la construcción de un archivo comunitario sobre organizaciones populares en Ventanilla, Callao, Perú. Le recordamos a nuestras comentaristas que cuentan con un tiempo de 15 minutos. Comenzamos con la doctora Alegre. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaí, por la presentación. Quiero empezar mi comentario agradeciendo a las y los organizadores del coloquio, a sus coordinadores, a Mariana Reyes y a Vasco Chaparro, a la asesora del coloquio, la doctora Claudia Rosas, y a todos los que y las que dentro de la organización del coloquio hacen este espacio de diálogo posible y además tan caro y tan apreciado y valorado dentro de nuestra especialidad.
para mí es un placer y es un gusto poder compartir con ustedes el comentario de estas dos presentaciones, las de Fátima Dávila y la de Angie Ortega, que nos demuestran lo importante y lo necesario que es una aproximación desde el punto de vista de la historia de las mujeres y desde el género, y me atrevería a decir también desde las aproximaciones de la sexualidad, para renovar nuestra concepción acerca de las sociedades en el pasado. De hecho, estos dos trabajos, los de Fátima, los de Angie, son un claro ejemplo de esto. Y quería empezar comentando en orden cronológico, y esto creo que vale la pena hacer una precisión del reto que ha significado poder comentar y preparar un comentario o un análisis de trabajos que están divididos por una brecha temporal tan amplia. Así que, bueno, yo creo que este es un reto que hemos abrazado con Grecia con mucho entusiasmo y allá vamos. El trabajo de Fátima me parece verdaderamente una contribución muy importante, sobre todo por esta capacidad de hacer una intersección entre etnicidad y entre género a una bibliografía o a una historiografía, la de las cofradías, que es increíblemente abundante y rica ya de por sí. Entonces, yo quisiera empezar mi comentario valorando esta capacidad para hacer una intersección y un aporte en una historiografía ya bastante nutrida. Y es mucho y es muy importante lo que nos contribuye esta interseccionalidad, si se quiere, en el análisis de la participación de mayordomos y de mayoralas al interior de la cofradía de San Antón. Por un lado, los debates en torno a digamos, las rivalidades de poder entre mayordomos y mayoralas resulta una, un aporte en el sentido justamente en el que se están utilizando una serie de elementos como por ejemplo el prestigio de la libertad, como los debates en torno a la moralidad, como elementos, como elementos diferenciadores para las negociaciones entre las luchas de poder o las luchas por el control dentro de las cofradías, ¿no? Otro elemento a destacar que me parece muy importante es el que identifica Fátima con respecto a la sororidad o a esta capacidad de aceptar en principio una autoridad femenina de parte de las mayoralas y los casos en los que se mantiene un nivel de aceptación y de reconocimiento de los liderazgos femeninos al interior de las cofradías versus las rivalidades que pueden surgir dentro del grupo de los mayordomos o frente a los mayordomos, ¿no? Hay un trabajo de archivo muy importante, eh, básicamente centrado en el archivo arzobispal de Lima, que hay que destacar. Y también en este sentido me permitiría sugerir como consulta el acceso a el archivo de la beneficencia que se encuentra digitalizado a través de la plataforma de Endangered Archives de la British Library. Esto es un trabajo que han realizado investigadores, historiadores de la propia Universidad Católica, como Jesús Cosamalón, como el profesor Gabriel Ramón, y que constituyen un verdadero aporte en términos de facilitar el acceso a fuentes digitalizadas que pueden enriquecer aún más ya una investigación muy sólida.
les comentaba que esta aproximación de Fátima acerca de qué aporta a las mujeres la pertenencia a una cofradía resulta verdaderamente iluminador, tanto porque nos permite entender el mundo de la solidaridad o de la acción solidaria de las cofradías, como también espacios en los que se puede negociar estatus o reconocimiento social en donde se pueden poner en marcha redes sociales que favorezcan, por ejemplo, la libertad o favorezcan condiciones o una mejoría en las condiciones sociales o económicas, en donde se ejerza un sentido, si se quiere, relativo de libertad en términos de apropiación, en el caso de las mujeres, del espacio público, esta autorización o este permiso reconocido de estar en la calle para pedir limosnas constituye efectivamente un importante beneficio y la aproximación desde el género, o sea, de cómo se benefician las mujeres versus el beneficio que representa a los hombres la pertenencia a una cofradía de negros y mulatos, es realmente un aporte y una contribución muy destacable de parte de Fátima. Em, Les decía que también la bibliografía es una de las fortalezas, o digamos, integrar el análisis de género a una historiografía ya consolidada como la de Nancy Van Dusen, de Teresa Vergara, de Karen Graubar, de Jesús Cosa Balón y Maribel Arrelucea, y ahora también una aproximación desde la historia de las mujeres como la de Luis Rodríguez, constituye una fortaleza del trabajo de Fátima porque nos permite encontrar una investigación en diálogo con contribuciones anteriores o con contribuciones también muy recientes de otros investigadores e investigadoras. Y digamos, para ir redondeando un poco esta presentación o este comentario acerca del trabajo de Fátima, yo considero que tengo dos preguntas, que es en realidad lo que más me genera una investigación tan interesante como la que propones. Y por un lado está el tema de los discursos y cómo se están construyendo los discursos de poder. Y si identificas alguna línea, digamos, de género entre la construcción de estos discursos. Y la pregunta va sobre todo a las diferencias o a los cuestionamientos en términos de moralidad en la administración de los recursos de la cofradía, que se da entre las mayoralas y entre los mayordomos, y si digamos, en estos debates o en estos intercambios es posible identificar algún estereotipo o es posible identificar alguna forma de, no sé, microviolencias incluso dentro de los debates, diciendo cosas como las mujeres no deberían estar administrando recursos, ¿no es cierto? O los hombres están, qué sé yo, son mucho más susceptibles a malutilizarlos para el juego o para la bebida. Este tipo de enfrentamientos y este tipo de, además de narrativas de género, yo creo que resultan muy interesantes también de ser investigados y surgen a partir ciertamente de la investigación que nos propones. Y, y también está muy vinculado, por supuesto, a esta pregunta acerca de los discursos y acerca de los roles de género, está la pregunta en términos de la crítica al poder o del establecimiento de microagresiones en función del poder o de la autoridad de las mujeres, de las mayoralas en específico. Y esta es una pregunta que surge en realidad de estudios
acerca del presente y de la manera en la que las mujeres ejercen poder político y son contrastadas en función de este poder político con cuestionamientos muy específicos que intentan minar su autoridad o su respeto dentro del ámbito incluso comunitario, ciertamente en el Perú a nivel de los gobiernos regionales y de los consejos municipales. Pero, digamos, volviendo al siglo XVII, volviendo al mundo de las cofradías, sí me preguntaba si se están ejerciendo estas formas de violencia para cuestionar, para contrarrestar, para oponerse en específico a los liderazgos de las mayoralas, y en qué sentido y en qué tono se hacen o se ejercen, ¿no? Y bueno, como les decía, aquí va a haber que hacer un salto temporal bastante grande para poder concentrarnos en esta otra investigación nuevamente muy sugerente y enriquecedora, que es la que nos plantea Angie Ortega, para analizar la representación de la mujer colombiana en la década de 1960 desde el punto de vista de lo estético y desde el punto de vista de lo político. Yo creo que aquí hay un enorme acierto en abordar una dimensión política, pero también está vinculada a un análisis de la representación artística o de la representación estética, de la representación visual, en un momento en donde el desarrollo de una cultura juvenil y la consolidación sobre todo de una cultura de masas juvenil, nos ofrece una serie de oportunidades para investigar una década y un contexto social netamente visual y muy enriquecedor en ese sentido. Eh, yo creo que lo que nos propone Angie Ortega en esta aproximación es una especie de mapeo que identifique una serie de actores, ciertamente de actrices y de voces que están confluyendo en la representación de las mujeres en una década en la que ciertamente hay cambios sustanciales. Mi sugerencia a ese nivel sería quizás a continuación, ¿no es cierto? Porque entiendo que esta es una presentación más global y parte probablemente de un trabajo a futuro. Y mi sugerencia en función de ese trabajo futuro sería identificar algunos temas claves que ya están muy presentes dentro de la investigación, ¿no? Eh, yo, en realidad, muy probablemente también por una aproximación y por una curiosidad académica propia, me resuena muchísimo el tema de las minifaldas y el de la píldora anticonceptiva, como dos emblemas muy interesantes, incluso desde la aproximación de la historia de la sexualidad a estas transformaciones en el control del cuerpo de las mujeres. No solamente en el caso de la minifalda, porque están muy vinculadas a las fuentes que nos propones, que son los diarios y que son las revistas femeninas, y aquí yo creo que hay nuevamente un acierto en el uso de fuentes que pueden dar mucho de sí en términos también del análisis visual, ¿no es cierto? Cómo se va transformando la estética en el vestido. Nos hacías referencias a modas de faldas a la cintura y de faldas largas y cómo el largo de la falda se va recortando. ¿Quiénes son las mujeres que se apropian de estos cambios? Cómo si quiere, normaliza el uso de la minifalda a lo largo de la década de los 60, y también las diferencias en términos no solamente generacionales, sino también eh, culturales y sociales de todo tipo, como
de etnicidad y como las diferencias sociales. Yo creo que es un trabajo que sería una continuación realmente interesante y un aporte en la continuación de tu investigación. Se ha trabajado en muchos niveles, no necesariamente para el contexto latinoamericano, pero sí para contextos europeos y norteamericanos acerca de la historia de la moda. Y en lo que sí se ha trabajado mucho es en términos de investigación en revistas femeninas. Y yo creo que aquí hay un potencial para el tema que tú nos propones. Por otro lado, eh, hay todo un discurso en términos de maternidad y ansiedades que a nivel social pueden generar el uso de la píldora a nivel de la década de los 60, y que por supuesto es una discusión que se va a continuar hasta, no sé, hasta incluso el presente. Pero ciertamente este periodo entre los 60 y los 80, en términos de quienes usan o pueden recurrir a la píldora anticonceptiva, en términos de cómo está siendo esta representada en medios sociales, nuevamente como revistas y como periódicos, como tú nos planteas, pero también las ansiedades y las voces en contra que ésta genera, y su relación con el derecho de las mujeres a ejercer su control de la natalidad como un control del propio cuerpo. Creo que es un tema que podría dar muchísimo de sí. Aquí digamos, para la historiografía peruana, la investigación de Raúl Necochea acerca de la planificación familiar puede servir de apoyo y de contribución en ese sentido. Y hay otra investigación que me atrevería a sugerir, que es la de Ágata Ignasiuk y Teresa Ortiz Gómez sobre anticoncepción, mujeres y género en la píldora en España y en Polonia, en este marco temporal entre 1960 y 1980. Y finalmente hay un hermoso proyecto, se me acaba de escapar el nombre, es Mujer y algo, pero te lo confirmo después por otra vía. Es un hermoso proyecto que recoge testimonios de mujeres durante el franquismo y en la etapa posterior al franquismo. Y hace esta relación entre las entrevistas de madres a hijas, de las madres, digamos, adultas dentro del franquismo, y el de las hijas ya llegando a la adultez en la época de la transición democrática. Y uno de los temas a los cuales se aborda más, que tiene muchísimo sentido en términos de las discusiones de representación sobre los roles femeninos, es claramente el de la maternidad y el del control de la maternidad, ¿no? Y aquí, digamos, mis dos comentarios finales a tu aproximación estarían, por un lado, por la identificación de una contracultura, y lo que se ha denominado en términos historiográficos los Global 60s, que desde el análisis de la música, desde el análisis de la publicidad, desde el análisis de formas de asociación juvenil, y de asociación juvenil no solamente social, sino también política, están planteando toda una historiografía de la juventud vista como agente de transformación y de cambio social, ¿no? Y dentro de ello también, por supuesto, las perspectivas hacia los roles y hacia las críticas que pueden ejercerse contra los roles asignados a las mujeres. Estoy pensando para el caso de
México, el caso de Argentina, el caso de Chile, que se ha documentado también bastante con un libro muy hermoso, que es algo así como Psychedelic Chile, de Patrick Bar-Melech. Y creo que digamos, este entendimiento o esta vinculación con con la contracultura de los 60 o la asignación de una etiqueta de contracultura puede también brindar nuevas luces sobre tu análisis. Y finalmente, una reflexión acerca de las voces disidentes, que creo que podrían caracterizarse también de una manera más precisa, en el sentido en el que, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero me imagino, y no lo sé, por supuesto, pero me pregunto si hay el surgimiento de otras formas de religiosidad que se están consolidando en Colombia en este periodo y cómo perciben a las mujeres, pero también todos estos debates que recogen la prensa y que recogen también las revistas femeninas, de se nos están, se nos están alborotando las mujeres, ¿no? O sea, esta sensación de ansiedad o de rechazo porque ya no quieren, entre comillas, tener más hijos, porque están alargando el tiempo de soltería, porque no encuentran interés en el matrimonio, porque los métodos anticonceptivos pueden generar nuevas libertades sexuales. Hay todo un escenario, creo, de preocupación y de ansiedad de parte y además que también refleja una postura generacional, ¿no? Frente a una etiqueta que se está construyendo de juventud, que yo creo que también sería muy lindo de reflejar y de abordar en términos específicos en tu trabajo. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante y lo fundamental, tanto para el trabajo de Angie como para el trabajo de Fátima, es que ambas aproximaciones nos generan preguntas que son en el fondo una respuesta hacia el interés y hacia la solidez académica con la que ambas se han aproximado a estos temas. Así que termino simplemente mi comentario exhortándolas a continuar con estas investigaciones tan productivas y que nos aportan a todas y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alegre. A continuación, los comentarios de Grecia Calderón. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quería felicitar a la comisión organizadora de este año, particularmente a Mariana, a Vasco y a la doctora Claudia Rosas. Creo que está saliendo muy bonito y va a seguir siendo excelente al término de esta semana, ¿no? Y bueno, por eso mismo quisiera agradecerles también por permitirme ser parte, bueno, como comentarista, junto con la doctora Magali Alegre, es muy bonito. Así que nada, también felicitar a ambas ponentes, tanto a Angie como a Fátima, porque creo que sin sus trabajos, en primer lugar, no hubiera sido posible la existencia de esta mesa de estudiantes, historia de género. Así que muchas gracias, y también en un contexto tan difícil, ¿no? Como en el ámbito académico tal vez puede resultar ser más pesado en plena virtualidad y en plena pandemia, así que felicitarlas por eso también. Bueno, yo voy a comenzar al revés, voy a comenzar con Angie. Angie es el primer trabajo que yo leí, así que por eso voy a comenzar con ella. Y bueno, con Angie, desde el título de la ponencia me pareció un tema súper, súper interesante, porque ciertamente es una década de muchos cambios, ¿no? Y la representación de la mujer, y tal como lo dijo la doctora Magali Alegre, lo que me surgió han sido varias preguntas, ¿no? Que justamente creo que confirma, ¿no? Que la potencia de este trabajo. La primera cuestión que me salió a la luz es la representación, digamos, en qué, ¿no? Si a través de la prensa escrita, en la televisión, en el teatro, la música, la poesía. Si bien luego se menciona que se exploran estos archivos de prensa y las revistas femeninas, también sería importante, bueno, tal vez ponerlo desde el inicio, ¿no? Y también, en segundo lugar, no pude evitar preguntarme la representación de qué mujer,
¿no? ¿Qué tipo de mujer, ¿no? O es que acaso se va a tratar acerca de las mujeres en general, o vamos a tratar acerca de un tipo de mujer que pertenece a cierta clase social, ¿no? Porque sabemos que el género no es lo único que atraviesa a los seres humanos, ¿no? También está la clase, la etnia y todos esos otros factores y relaciones de jerarquía. Y bueno, eso como primer lugar. Luego empieza con este panorama, ¿no? A nivel mundial, que me parece muy importante, ¿no? Y también creo que hacen el clavo con esta representación de la mujer a nivel mundial también, ¿no? No solamente en cómo fue retratada, digamos, la mujer en Colombia. También este esquema político que realizas y este acuerdo entre liberales y conservadores para transitar desde un gobierno militar hacia uno civil, y esta nueva etapa del bipartidismo en donde la reconciliación y democracia en realidad excluía a diversos actores políticos como obreros, campesinos. Me parece muy importante y muy destacable eso, porque creo que vas más allá justamente acerca de lo que la clase política acuerda, muchas veces acuerdas cerradas, y te centras también en cómo eso afectó o no, y si afectó en qué medida al resto de la sociedad, ¿no? También luego afirmas que las mujeres durante esta época, su objeto y ritmo de movilización cambiaron. Y ahí me quedó tal vez una pequeña duda, ¿no? No entendí muy bien a qué te referías, cuál es ese objeto, ¿no? Y nada, sería tal vez bueno también allí, o interesante ponerlo, ¿no? Porque da ganas de saber más también. Utilizas archivos también de prensa, ¿no? Del diario El Tiempo. Y me preguntaba también, ¿por qué este diario, no? Las revistas femeninas de la época me parecen cruciales, pero El Tiempo, ¿por qué, no? Tal vez es una duda personal, ¿no? Era tal vez el diario más conocido, y ¿por qué otros no, no? Al margen de si tal vez las razones pueden ser tan simples, bueno, encontré información allí, tal vez, ¿no? Pero igual sería saber un poco, igual, saber tus razones, ¿no? Detrás de esas elecciones que realizas. Bueno, en la siguiente parte, que se titula Los años 60, las mujeres como agentes de cambio social, bueno, me queda claro que las mujeres, bueno, en esta parte son de cierta clase, ¿no? Como las sufragistas, las universitarias, las vinculadas a los partidos tradicionales. Y luego realizas una pequeña comparación en cómo las mujeres de sectores medios y altos institucionalizan la asistencia social, mientras que las mujeres de escasos recursos participan de estos programas conformando organizaciones de carácter popular. Y a mí me gusta mucho, mucho ese énfasis que realizas acerca de la diferencia de las mujeres de estas distintas clases sociales, porque una vez más sabemos que el género no es la única jerarquía que atraviesa la mujer, ¿no? Y a pesar tal vez de hablar o de enfocarse sobre mujeres de sectores sociales altos, me parece muy pertinente que tampoco no olvides de mencionar justamente las mujeres del otro lado, ¿no? Las mujeres de los sectores menos favorecidos. Luego también pasas por esta lucha de reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres y explicas qué significaba, qué pensaba de ello el gobierno, la iglesia. Sería muy interesante también incorporar, tal vez lo tienes en otro trabajo mucho más extendido, pero bueno, sería interesante incorporar qué pensaba, digamos, este cierto diario, tal vez El Tiempo, otro diario, acerca de ello, ¿no? Incluso si las revistas femeninas que tú has revisado mencionan algo sobre esta lucha del reconocimiento jurídico, ¿no? Si solamente estas revistas, por ejemplo, tocaban temas estéticos, o me pregunto si es que también hubo opiniones o columnas de opinión incluso, no lo sé, acerca de la coyuntura y de la lucha de este grupo o de cierto sector de mujeres, ¿no? Luego, el tema del cuerpo femenino y la vestimenta conectado con la libertad. Y acá hago conexión con el propio título de tu trabajo, ¿no? Que es entre lo estético y lo político. Y me surgía esta pregunta también: ¿por qué estimularon los diarios ciertas ideas, ¿no? ¿Con qué propósito? Si solamente fueron simples ecos de lo que ya pasaba en la realidad internacional, en la sociedad, o adaptaron el discurso también de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Porque ellos, digamos, se enfocaban en eso, porque se tenía que representar a la mujer de ese modo, y por qué no de otro modo, ¿no? Tal vez sería bueno también profundizar si es que no lo has hecho aún, ¿no? Me parece también muy destacable este contraste que haces entre, bueno, la aparente libertad
pero luego está la violencia y los crímenes que claramente se ve, ¿no? En las noticias que tú has recopilado. Creo que es interesante ahí cómo, a pesar de que la década de los 60 es una década de muchos cambios, pero aún permanecen ciertas ideas. Por ejemplo, esto de la mujer abnegada, que debe ser fiel y respetuosa hacia su esposo, ¿no? Y ahí vemos que en la representación de la mujer no solamente se están dando cambios, sino que también hay permanencias. Y a veces digamos, las estructuras son mucho más difíciles de romper, ¿no? Se pueden dar ciertas fisuras, pero también hay ahí esta estructura que a veces puede ser un poco irrompible, ¿no? Y creo que ahí se pueden ver tanto continuidades también como fisuras, ¿no? Luego tal vez me gustaría seguir leyendo, ¿no? Acerca de esta conexión que haces entre lo estético y lo político, estas ambas esferas, ¿no? Hasta qué punto estuvieron conectadas, ¿no? Cómo influyeron entre la una y la otra, ¿no? Y nada, creo que tal vez por allí estaría terminando con Angie. Me gusta mucho luego también este enfoque estético que haces con la recopilación de las revistas, ¿no? Y en la conclusión te expandes un poco más, ¿no? Me parece muy interesante, creo que das ahí unos pasos iniciales entre la mujer y lo andrógino, que me gustaría tal vez seguir explorando, o que tú lo sigas explorando y yo lo lea, ¿no? Y bueno, eso. Así que felicitaciones, Angie, me ha gustado mucho y nada, espero que tal como dijo la doctora Magalia Alegre, puedas seguir desarrollando, ¿no? ese trabajo. Bueno, entonces paso a Fátima. Ya, genial. Paso a Fátima. Bueno, Fátima, con tu trabajo definitivamente aprendió un montón. Debo decir que ese periodo no lo he tocado yo mucho, soy más de historia reciente, pero igual me gustó muchísimo, me aprendí mucho de tu trabajo. Eh, Creo que realmente es una contribución y es un trabajo muy, muy sólido, ¿no? Me parece muy importante que a la hora de analizar la función de las mujeres integrantes en la Cofradía de San Antón, justamente no olvide su relación con los mayordomos, ¿no? Y los otros actores, porque normalmente se tiene esta idea de que la historia de género solamente es la historia de las mujeres, ¿no? Solamente entonces veo un asunto de mujeres, cuando también es muy importante las relaciones que esas mujeres construyen con sus contrapartes, con los hombres, ¿no? Porque no estamos separados, o sea, hay conflictos, hay relaciones. Entonces creo que me parece muy importante eso, ¿no? Porque, bueno, al final del día es una cofradía compuesta por hombres y mujeres, ¿no? Y por pobladores morenos y mulatos y morenas y mulatas. Y luego afirmas que entre algunos mayordomos y mayoralas de la cofradía se originó una relación conflictiva, ¿no? Porque ciertos mayordomos no cumplían con sus funciones, pero también hay relaciones de confianza, ¿no? Al proponer que estos otros mejor asuman como mayordomos porque estos sí son actos, ¿no? Porque estos sí cumplen con sus deberes. Me parece también muy, muy importante eso, ¿no? Una relación también puede estar teñida tanto de tensiones como también de colaboración o también de ambos, ¿no? Y creo que eso me parece muy, muy, muy importante, muy destacable. También me parece muy pertinente que afirmas que la participación de las mujeres en las cofradías coloniales es un asunto que debería entenderse a partir de la condición socioeconómica de las mujeres, y creo que ahí justamente se da este enfoque de la interseccionalidad, ¿no? En esto de ver a la mujer, analizar a la mujer no solamente a partir del género, sino también en conexión con estas otras jerarquías como la etnia, la raza, la clase. Y bueno, creo que ahí justamente haces mención y me parece muy, muy importante eso. Y en cuanto, bueno, a los casos específicos, Juana de Maridueñas, Beatriz de Monzón, Jacinta de Medrano, Leonor de Figueroa, realmente me pareció fascinante que hayas encontrado esos testimonios. Me gustó mucho leer eso, ¿no?
Y también me pareció muy interesante este cambio de designación de poblador negro a moreno, que no se dio en un año específico, sino por el contrario, que se debió al momento en que los pobladores esclavos podían alcanzar su libertad, ¿no? Entonces, eso también me parece muy pertinente, además que, tal como lo dijo la doctora Magali, haces en diálogo con los otros trabajos, con otra bibliografía que tú citas, ¿no? Y que definitivamente apoyan lo que tú también concluyes, ¿no? Me parece también muy interesante esta relación entre la situación social con el lenguaje, porque afirmas que utilizaron el lenguaje para diferenciarse de aquellos otros que no habían conseguido su libertad, ¿no? Y nada, eso me generó mucho más interés. O sea, bueno, quisiera seguir leyendo sobre eso, ¿no? De cómo a veces el lenguaje refleja la situación social o cómo ven que el lenguaje es una herramienta justamente para diferenciarse de otras personas, ¿no? Que tal vez no, entre comillas, no son los mismos, ¿no? Como nosotros. Bueno, de las principales actividades ejercidas por las mayoralas, ¿no? La recolección de la limosna, la compra, resguardo de la cera. Me parece muy, muy importante que también hayas identificado eso, nos da un panorama mucho más completo acerca de qué realizaban, ¿no? Estas mujeres mayoralas. Y también hay un aspecto subjetivo, también personal, en el hecho de que las mujeres tomaron la mayordomía como algo serio, ¿no? Decidieron proteger corporativamente a la cofradía. Y creo que ahí sería interesante profundizar, tal vez, si es que aún no lo has hecho, qué más significaba esto para ellas, ¿no? Más allá de que les daba una personalidad jurídica y social, pero también, no sé, me interesa también esta parte subjetiva, personal, de que si tal vez no solamente era, entre comillas, por conveniencia, sino que realmente llegó a tocar algo respecto a lo que ellas creían, ¿no? Eso también sería muy, muy bueno. Nada, creo que las felicito a ambas. Creo que por ahí terminaría en específico con cada una. A nivel general, la disfruté mucho leer sus trabajos y ahora escucharlas también me quedó mucho más claro también qué era lo que pretendían con estos trabajos. Creo que son una contribución muy importante y nada, y también una muestra más de que pues también se puede hablar de género a partir también en diálogo con otras jerarquías, con otras relaciones, ¿no? Y en medio de un contexto político, social, económico, ¿no? Que es también muy importante eso. Así que una vez más, felicitaciones, me gustaron mucho sus trabajos y creo que solamente animarlas a que sigan con esto y a que sigan con sus trabajos y espero en algún momento intercambiar mucho más aprendizaje con ustedes. He aprendido un montón de sus trabajos y nada, sé que van a seguir con mucho, mucho potencial porque así lo demuestran. Así que gracias. Muchísimas gracias, Grecia. También a la doctora Alegre por sus comentarios. Ahora pasaremos a escuchar las réplicas de las expositoras y les recordamos que cada una tiene 10 minutos. Comenzamos nuevamente con María Fátima. Bien, sí, gracias por sus comentarios, sus sugerencias, en realidad son bastante motivadoras, porque bueno, es la primera vez que me estoy presentando en el coloquio de aquí, de Historia de la Universidad Católica. Y bueno, en realidad sí considero que hay muchas cosas todavía por avanzar, pero sí, lo mismo que a ustedes les ha, digamos, ¿no? En ese sentido, suscitado algún tipo de interés, ¿no? Y de verdad cada uno de sus comentarios ha sido muy alentador para mí, ¿no? Y en este hecho de seguir continuando. Yo también cuando pude encontrar la información, ¿no? En el archivo arzobispal de Lima,
fue precisamente en el momento que estaba haciendo mi trabajo de licenciatura. Entonces, cuando me topé, yo no iba a investigar específicamente sobre las mayoralas, ¿no? Sí estaba haciendo un trabajo sobre cofradías de la población negra, sí, porque me interesa este tipo de población. Me topé con estos documentos de la cofradía de San Antón, y también hay otra cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, y lo que llamó mi atención fue precisamente eso, la presencia de las mujeres, no solamente como cofrades, sino también como mayoralas, ¿no? Entonces, y precisamente al momento en que empecé a transcribir todos los documentos, y he tenido de verdad que leerlos y leerlos después de que he hecho la transcripción, para poder encontrar cada uno de los detalles, ¿no? Y también es sumamente necesario la bibliografía que uno consulta a la par, ¿no? Que en este caso me recomendaron, que pude revisar, y eso pues digamos, ha enriquecido este trabajo, y obviamente las preguntas que empezaron a suscitar, ¿no? Y una de mis preguntas era esa, o sea, al momento en que yo leía los casos, los testimonios, pensaba encontrar de repente, sí, algún tipo de conflicto, o sea, digamos más, no sé si decirlo, agresivo, ¿no? Entre estos pobladores, ¿no? Y no encontré eso, más bien por eso sigo leyendo los casos, sigo viendo para ver que de repente no se me pasen algunos otros detalles. He visto que si bien cada uno de los personajes, en este caso de los sujetos, se enfocaban, no, por eso enfaticé al inicio, no en esa diferencia de por ser hombre o mujer, sino que se enfocaban en el caso del comportamiento, ¿no? Ese comportamiento adecuado en una sociedad propiamente religiosa, ¿no? Entonces el hecho de tener un comportamiento moral, ¿no? Como mayordomo, y de ejercer las funciones de forma correcta. Entonces enfatizaban en los casos, en las acusaciones que entre ellos se hacían, enfatizaban ese punto, ¿no? Y a ver, lo más agresivo que he podido encontrar, no sé, era que les pedían, ¿no? Las peticiones en decir que se les expulse, aquí que se les borre, que se les deseche de la cofradía, ¿no? Y en otra petición que se excomulgue, ¿no? A este personaje por no haber cumplido con sus funciones. Eso digamos que ha sido lo más agresivo, o también el caso de una de las mayoralas que dijo que los mayordomos le quitaron, ¿no? Salieron a su encuentro, no habla de algún tipo de agresión física, pero sí dice que salieron a su encuentro y le quitaron los 24 cirios que ella tenía en la mano. Y le dijeron que ellos tenían que llevarse los cirios y ellos tenían que estar en posesión de los cirios porque ellos eran los mayordomos en ese momento. Entonces enfatizan su función como mayordomos, no por el hecho de que sean hombres, sino que ellos al ser mayordomos decir, tú no eres mayoral ahora, eso a ti no te compete, me compete a mí porque soy el mayordomo, a nosotros porque somos los mayordomos. Y eso también he visto que me pareció sumamente importante, esos vínculos, ¿no? El hecho de que se unan entre mayoralas, al momento en que leía los casos no solamente hablaba una, sino también acompañada de otra, ¿no? O en algunos casos también acompañada de otros mayordomos, que digamos consideraban que por tener el comportamiento idóneo y afín, pues podían unirse porque ellos estaban autorizados, ¿no? Porque habían cumplido correctamente con sus funciones. Y entre los casos también que pude ver en el último punto precisamente del trabajo, porque lo he estructurado en 3 partes, la última parte es en la relación que va a haber tanto entre mayoralas, mayordomos y otros actores. Otros actores considero como por ejemplo los curas, ¿no? O los artesanos, porque precisamente ahí me pude percatar en la presencia del ornamento de la diadema de plata, porque una de las mayoralas recurre a un artesano para que confeccione la diadema de plata para el santo. Entonces ahí también hay una serie de conflictos, y entre lo que he podido ver, que espero, bueno, es más o menos lo que voy intuyendo, es que la autoridad eclesiástica, en este caso, en uno de los casos que se ve en uno de los testimonios, al momento en que la mayoral acusa a un mayordomo, le pide al mayordomo que había sido acusado por esta mayorala que él dé el testimonio de lo que se había hecho.
y no le pide, sin embargo, a ella que vaya a dar el testimonio. Es decir, yo considero que de repente la palabra o las acciones de la mayorala tenían más fuerza sobre la autoridad eclesiástica que de repente de parte de los mayordomos, ¿no? Eso sí es lo que he podido percibir. Y también que la autoridad, en este caso de la mayorala, al manifestar su queja, al momento en que uno de los curas tampoco la deja entrar a la iglesia para cumplir con sus funciones, es lo que ella dice, y lo dice con total seguridad, ¿no? Y argumenta que dice, yo como mayorala tengo derecho y a mí se me permite porque la autoridad eclesiástica, el arzobispo, así lo determinó, entonces tengo yo el derecho de ingresar y el cura no me puede impedir a mí el ingreso, ¿no? Entonces con esa autoridad, ¿no? Ahora, esta autoridad, digamos, no sé, también puedo concluir, decir que quizás es el hecho de que estas mujeres ejerzan un cargo de mayoral en una cofradía, en un espacio, ¿no? Religioso, digamos que no afectaba al cambio de toda una sociedad, ¿no? En este caso religiosa de Lima del siglo XVII. Entonces, el hecho de que una mujer ejerza un cargo en una institución, en una asociación religiosa, y que lo ejerza de una manera correcta, pues de una u otra forma ayudaba, apoyaba y contribuía a que esta religiosidad, a que este culto, a que continúe el culto a la imagen, a que sigan siendo devotos, a que sigan manifestando, expresando un comportamiento adecuado, un comportamiento moralmente correcto, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, en este caso por ende lo resalto, ¿no? Entonces no sé si con eso en realidad pueda ya haber contestado los comentarios y las preguntas, y bueno, en realidad sí, considero que hay mucho todavía por hacer, por consultar, por investigar, y gracias también por lo del archivo de la Beneficencia de Lima. Recuerdo haber asistido a la Beneficencia de Lima cuando estaba estudiando, y que fui a colaborar unos cuantos meses, si no me equivoco fue en época de vacaciones, para restaurar algunos de los documentos que en realidad estaban bien deteriorados. Y de verdad, gracias por la información de que ahora se encuentren digitalizados, pues me parece sumamente excelente. Y bueno, espero poder encontrar documentos precisamente que se relacionen con la población afroperuana, que es por el momento mi interés. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahora la réplica de Angie. Te recuerdo que tienes 10 minutos. Vale, gracias. Primero que todo, muchas gracias a la doctora Magali y a Grecia por los comentarios que realizaron acerca de mi trabajo. Primero que todo, decir que sí, evidentemente, este trabajo, pues, aquí quise mostrar como un panorama general, porque realmente este trabajo es una pequeña parte de mi tesis de maestría, que está muy encaminada como a mirar esas representaciones de la feminidad en el ámbito colombiano en un periodo que es sumamente pues complejo en nuestra historia política, en nuestra historia social. De pronto sí me faltó hablar un poco como del tipo de mujer que estaba analizando. Considero que me centré bastante en la mujer joven, en la mujer de clase media que está ingresando como a este mundo este mundo visual que le plantean las revistas y los periódicos del momento. En este momento es un momento coyuntural porque es en el momento donde empieza a llegar cosas de afuera. Éramos un país bastante cerrado, incluso en este momento apenas las mujeres estaban adquiriendo el derecho a votar. En 1957 fue la primera vez que las mujeres votaron en Colombia. Entonces todavía estaban descubriendo esa conciencia política. Entonces, pues precisamente las mujeres jóvenes, esa generación joven que estaba apenas entrando a la parte educativa, porque incluso pues nada, eran muy pocas las mujeres que estudiaban todavía en esa década cuando ya supuestamente pues habían adquirido su derecho a la educación. Entonces pues es sobre todo esa mujer, la mujer de clase media, la mujer joven que empieza a ser influida por todos estos eventos que están sucediendo en el mundo, pues sobre todo en el 68 con todo el Mayo francés, que es pues como el momento clave para considerar esta parte de la transmutación estética.
cuando hablo del objeto y el ritmo de la movilización de los 60, hablo de, en Colombia, desde los años 40 las mujeres empezaron a hacer sus primeras apariciones públicas para protestar y para pedir el derecho al voto. En el 35, pues apenas estaban empezando como a adquirir sus primeros derechos. En los 40 empezaron con todo este movimiento sufragista, pero no fue hasta el 63 que jurídicamente, hasta los 50, perdón, que jurídicamente se les dio el derecho al voto, en el 53, pero no pudieron votar sino hasta el 57. Entonces, pues claramente fue un periodo bastante complicado y pues las mujeres en este momento también hay en Colombia prácticamente una guerra civil entre liberales y conservadores. Es un periodo que se le denomina pues en la historiografía nacional como la violencia. Fueron bastantes años en los que estos grupos políticos tuvieron una lucha sangrienta y por esto las mujeres dejaron de lado como todo este deseo sufragista y se encapsularon en labores mucho menos visibles, como el poder ayudar a los niños, a los damnificados por el conflicto bipartidista, por poder apoyarse entre ellas mismas, porque en este periodo poco se habla de los diferentes conflictos, las violencias sexuales que las mujeres vivieron durante este periodo, las violencias físicas, toda esa cuestión, pues es un poco oscuro, de pronto hasta ahora se está empezando a tocar ese tema. Entonces, pues por eso en los 60, como entraron a estudiar, como ya empezaron a formarse académicamente, pues se disminuyó un poco, o sea, se hizo menos visible esas movilizaciones. Ya pues después en los 70 empiezan nuevamente a ser más visible la movilización a favor del aborto, a favor de la igualdad jurídica, y pues ya como que cambia esa parte. Durante ese periodo pues también la anticoncepción sí realmente es un tema muy importante. Colombia es un país supremamente católico, incluso hoy en día es bastante complicado pues el mencionar de pronto estos temas para ciertos grupos poblacionales. Y en este momento, pues la iglesia estaba supremamente en contra, incluso había una encíclica papal en el año 68 que prohibía este tipo de práctica, la estigmatizaba y pues en Colombia el presidente de alguna manera intentó todo el conflicto demográfico que teníamos pues toda Latinoamérica en ese momento. El presidente, pues con la ayuda de recursos estadounidenses, fue el que empezó a introducir esos pequeños programas de planificación, pero pues como digo, sí efectivamente la población de mayores recursos fue la que como que tomó más rápido esa posibilidad y por eso estas mujeres empezaron a utilizar este tipo de discursos de la anticoncepción, de la libertad sexual, como una plataforma política. Con el tiempo, estas mujeres que ya eran pues de la clase alta, sus papás, sus abuelos habían sido políticos de renombre, pues ellas mismas ingresaron al mundo de la política y empezaron a tener pues puestos de visibilidad y de poder. ¿Qué más? El reconocimiento jurídico, bueno, también fue un tema bastante importante durante ese momento, porque como pues digo, las mujeres eran consideradas de pronto ciudadanas, pero pues no tenían muchos derechos. Entonces, uno de los más importantes pues era la igualdad, pero esta igualdad ya se empezó a plantear a finales de los 60 hasta los 70, incluso no se aprobó una ley hasta los 80. Entonces, pues fue una larga lucha, igual que el sufragismo y toda esa cuestión. Y ya por último, para hablar de las fuentes un poco, me encanta tomar esto estético desde los periódicos precisamente porque los periódicos se ufanan de mostrar lo último para las mujeres, entonces tienen publicidad, tienen que los desfiles de las grandes casas de moda, entonces eso es lo que pues encontré sobre todo en El Tiempo, que es uno de los periódicos más grandes de acá de Colombia y que pues ha mostrado ese recorrido. Tenía su página femenina, ahí se mostraban como
como qué estaba de moda, qué estaba pasando de moda, qué utilizaban las mujeres mayores, las jóvenes. Entonces es como toda esa contraposición y toda esa información lo que permite pues observar lo que yo vi, la política y la moda, que pues la moda para mí la moda es esencialmente política, porque muestra lo que está viviendo este cúmulo de mujeres en ese momento, cómo querían expresarse y dejar de lado las telas supremamente pesadas, las faldas, las camisas manga larga, que incluso la iglesia avalaba para ir a misa porque no podían ir con camisas que dejaran ver alguna parte llamativa para el hombre. Entonces, pues sí, eso es en esencia lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Debido al tiempo, ya no nos queda un espacio para las preguntas, así que hemos llegado al final de esta mesa. De mi parte, agradecer a los organizadores del coloquio, a María Fátima, a Angie, a Grecia y a la doctora Alegre por su participación en la mesa de hoy y al público en general por haber asistido. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir a continuación a nuestra mesa sobre historia de la propaganda y política, y además seguir siguiendo las diferentes mesas que tendrá el coloquio el día de mañana y el viernes. Sin nada más que agregar, gracias a todos por su asistencia. Buen día. Muchas gracias. Gracias.